Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, de donde nos estés mirando. Yo soy Guille y estoy en el Ministerio de la Alabanza. Qué gusto verte el día de hoy. Son los anuncios y actividades que están pasando en nuestra iglesia son estas. El 7 de junio, Skate Riot llevará a cabo su octavo evento anual de We Foster, Padres Foster, y están buscando voluntarios. Necesitamos de todos ustedes. Si estás interesado, consulta nuestra mesa de información. Se acerca VBS, Escuela de Verano para Niños, a partir del 22 al 26 de julio, de 6 a 8:30 p.m. Dígale a sus amigos y a familiares que este será un gran evento para niños de tercero a quinto grado. Aún estás a tiempo de inscribirte en Rent a Team para ayudar a nuestros jóvenes a ir al campamento. Puedes registrarte en lhchd.org/rent-a-team. Damas, no se les olvide registrarte para el retiro. Con $20 puedes apartar tu cupo. Creemos en dar los próximos pasos para crecer en nuestro caminar espiritual y esto incluye conectarnos con la vida de la iglesia. En la silla frente a ti encontrarás 3 códigos QR que podrás escanear en cualquier momento. Si estás con nosotros por primera vez, te invitamos a completar nuestra tarjeta de bienvenida. Esto nos ayuda a conectarnos con usted. Te invitamos a que te unas a la obra del Señor y para comenzar a servir en algún ministerio, lo invitamos a completar nuestra tarjeta de servicio. Nuestros líderes ministeriales luego se conectarán con usted. Enfrente de tus asientos está disponible los códigos QR para escanear y llenar información y realizar donaciones en cualquier momento. Deja tu ofrenda en las cajas ubicadas en la parte trasera del santuario. Visita lhchd.org y haz clic en dar. Muchas gracias por tu atención. Recuerda las actividades, los eventos que están pasando en nuestra iglesia. Recuerda mirar tu boletín, ponlo en tu refrigerador. Bueno, esto es todo por esta semana. Muchas gracias. Y ahora dispongamos de nuestro corazón para escuchar palabra de Dios con nuestro pastor, Carlos Briceño. Bye bye. We have Samuel Baez. If you hear the word soup, it's spelled S-U-P-E. It stands for Super Sam. That's his nickname in the youth group. All right. We asked him what his favorite soup was. He didn't know. So we had a great conversation before this. So I'm going to ask you those questions. Who do you declare as Savior and Lord of your life? Jesus Christ. And do you believe that God raised him from the dead and he's coming back for you? Yeah. Awesome. Cover up your nose. Sam, I baptize you, my brother, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Next we have Elias. He's Mikey. Okay. Mikey. If there was any student that we named Barnabas because he's a son of encouragement, I feel like it'll be Mikey. Mikey's such a treasured member of our youth group. And so I'm going to ask you the same questions. Who do you declare as Savior and Lord of your life? Jesus Christ. Amen. And do you believe that he rose from the dead and he's coming back for you? Yes. Awesome. Cover your nose. Mikey, I baptize you, my brother, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Many of you know this as Addie. Say hi, Addie. Addie as well came to us and wants to be rebaptized as well. And she asked me about it, and I said, look, this is your faith, not mine. And if this helps his faith become your faith, then I am all for doing this. And that's really what this is about. It is not my faith that's important to her. It's her faith in Jesus on her own that saves her. And that's important to remember as well. Addie, if you confess Jesus as your Lord and Savior, upon your profession of faith, I baptize you, my sister, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I stuck the landing. We're okay. This is Viviana. Say hi, Viviana. This is a great day. Viviana, have you confessed Jesus as your Lord and Savior? Yes. Upon your profession of faith, I baptize you, my sister, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Esos fueron los bautizos la semana pasada, hermanos. Dios está haciendo grandes cosas. Esos fueron frutos de la sesión, serie de enraizados que hicimos. Muchos entendieron el bautizo por primera vez. Habían 2 rededicaciones que la primera vez que lo hicieron no entendían qué estaban haciendo, así que se volvieron a bautizar. Esa serie se va a hacer otra vez en septiembre, si no lo ha tomado. Vamos a estar en Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1 también. Damos las gracias a los que llegaron ayer a ayudar a la limpieza de la iglesia allá afuera. Tenemos unas víctimas de alergia que no pudieron llegar hoy, pero por todos que vinieron, muchas gracias. También le dimos el retoque al parqueo, no sé si se dieron cuenta, ya no parece atol de elote, ya está un poco más duro y ya creo que tenemos la fórmula, ya podemos seguir con lo demás. Nehemías capítulo 1, Nehemías capítulo 1, estamos estudiando este libro de Nehemías, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Comenzamos hace 2 semanas y hoy vamos a continuar con terminar el capítulo 1. Es un libro muy apto, hermanos, para este tiempo. Fue escrito hace 2500 años, pero aplica para nosotros hoy, como toda la Biblia. Nos enseña cómo Dios usa personas fieles para su obra, cómo discernir y cumplir la voluntad de Dios. Nos enseña también que cuando obramos para Dios habrá obstáculos, pero también nos muestra cómo pararnos firmes ante esos obstáculos. El libro de Nehemías fue escrito como 400 años antes de Cristo. Como 150 años antes, Jerusalén había sido conquistado. Ya llevaba como 150 años con los muros en escombros, destruidos. Habían sido un intento para restaurarlo unos años antes, pero los pueblos enemigos no lo permitieron. Así queda por estos años en escombros, desprotegido, vulnerable, porque no puede defenderse de los ataques. Y Nehemías, un judío que no conoce Jerusalén, nació en Babilonia, copero del rey ahora, el rey de Persia que conquistó a Babilonia. Ahora él tiene una relación cercana con el rey y escucha de personas que regresan de Jerusalén y les pregunta, ¿cómo está la ciudad? Y les dicen, ¿cómo está la ciudad? Él no conocía Jerusalén, pero tenía un corazón por la tierra y el pueblo de Dios. Era un amor tan grande que él está dispuesto a dejar todas sus comodidades atrás para seguir el llamado de Dios y regresar a Jerusalén a restaurar ese muro. Y la semana pasada vimos que Dios inquietó el corazón de Nehemías cuando él escucha el estado de los muros de Jerusalén. Hoy vamos a ver cómo responde al reconocer ese llamado de Dios. Vamos a la palabra de Dios, Nehemías 1. Pongámonos de pie, nos ponemos de pie para honrar la palabra de Dios, en honor a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, voy a empezar a leer desde ayer, la semana pasada vimos los primeros 4 versículos, voy a empezar del versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y oré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecarais, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvierais a mí y guardarais mis mandamientos, y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía del copero del rey. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este ejemplo de oración
de llegar ante ti humildemente, sumisos a pedir dirección, recordando tus grandes promesas. Gracias, Padre, por cada persona aquí, Señor. Padre, te pido que cualquier cosa que hemos traído, cargas durante esta semana, que nos permitas ponerlo a un lado, enfocarnos en lo que tú tienes que decirnos, para que al salir de este lugar seamos cambiados, diferentes a lo que hemos entrado. Y que este sermón, este mensaje que viene solo de ti, continúe después de dejar este lugar. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Estos son los 3 puntos que estamos viendo en el primer capítulo. La semana pasada vimos el primer punto, que fue un reporte penoso. Hoy vamos a ver los siguientes 2 puntos, una respuesta piadosa y un ruego provechoso. Reporte penoso, respuesta piadosa y ruego provechoso. Los notas están en la parte de atrás de su boletín y van a estar en la pantalla también. Vamos a comenzar. Primero son un repaso acerca del primer punto, el reporte que recibe Nehemías cuando escucha que los muros de Jerusalén están en escombros. Dios inquieta su corazón y se preocupa. Y vimos la semana pasada, hermanos, que el pueblo de Dios, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y cuando Dios inquieta nuestros corazones, es un llamado a acción. Cuando Dios inquieta nuestros corazones, debemos de reaccionar y buscar cómo podemos hacer cosas prácticas para responder a ese llamado. Es una invitación para involucrarte a la obra de Dios. Muchas veces decimos, ¿por qué la iglesia no hace esto? ¿Por qué la iglesia debería hacer esto? Y muchas veces eso ocurre cuando Dios está inquietando tu corazón. Y si Dios inquieta tu corazón es porque te está buscando a ti para hacer esa obra. Así que cuando alguien viene y me dice, ¿por qué la iglesia no hace esto? Entonces yo respondo, ¿cómo puede ayudarte la iglesia a ti para que puedas hacer esa inquietud que Dios te ha puesto en tu corazón? Y vimos la semana pasada que muchas veces respondemos de distintas maneras cuando Dios nos llama. Hay veces respondemos como Jonás, que nos escondemos y huimos de la responsabilidad. Hay veces nos respondemos como Moisés, que dice, ¿quién soy yo? No puedo hablar, yo no tengo esa habilidad. Pero Dios, aquí, si Dios te hace un llamado, Él te equipa y te empodera. Y terminamos la semana pasada viendo que cuando Dios nos llama debemos responder como Isaías, cuando Dios dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Ese es un repaso de lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos al segundo punto, una respuesta piadosa. La inquietud que le causa este reporte de Jerusalén provoca a Nehemías en acción. ¿Y qué fue su primera acción? Fue ante Dios para dirección. Dice el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y oré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Hermanos, la oración es esencial para conocer la voluntad de Dios. Muchas veces cuando enfrentamos los desafíos, nuestra primera respuesta es buscar cómo lo puedo solucionar yo. Especialmente las personas como yo soy un tipo A que siempre quiero buscar. Mi esposa me está hablando y me está contando de un problema y yo estoy buscando cómo lo voy a solucionar. Pero a veces Dios no quiere que busquemos cómo hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y muchas veces nos precipitamos e intentamos solucionarnos en nuestra propia fuerza en vez de primero buscar dirección de Dios. Y solo cuando ya agotamos todas nuestras opciones, cuando ya intentamos todos ya probamos todos, mejor oro a Dios para ver qué me dice. La oración debe ser nuestro primer recurso, no nuestra última alternativa. Y muchas veces tratamos la oración como un cajero electrónico celestial. Nos acercamos a hacer un retiro cuando estamos en emergencia, cuando necesitamos algo. Pero el creyente, hermanos, la oración debe ser un estilo de vida. ¿Por qué? Porque hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Voy a repetir, hermano, porque se perdieron una gran oportunidad para decir amén. Hay poder en la oración. Si no estás, hermanos, en una oración diaria con Dios, te estás perdiendo un gran poder de una vida cristiana. Si no estás enrolado en algún grupo aquí de WhatsApp,
Las damas tienen un grupo de oración, los varones también. Las damas, hay unas llamadas que hacen todos los días de oración. Te estás perdiendo una gran parte de ser parte de la familia de Dios. La oración debe ser un estilo de vida. Todos los días debemos de orar. La oración tiene poder. Acércate a Dios en oración y vas a ver que vas a encontrar descanso para esas cargas de la vida. Y si no encuentras el descanso, si Dios te puso una carga y no encuentras descanso, tal vez estás tratando de batallar en tu propio poder. Si estás batallando contra la corriente, si sientas que haces un paso para adelante y dos para atrás, puede ser que estás tratando de batallar en tu propio poder. Y necesitas reenfocar tus esfuerzos y entregárselo a Dios en oración. ¿Qué carga llevas en tu corazón hoy que necesitas entregarle a Dios? ¿Qué es esa aflicción que tienes que no te permite dormir en las noches? Entrégaselo a Dios. Pídele dirección. Pídele que te ilumine el camino. Cambia tu enfoque de lo grande de tu problema al gran Dios que tienes. La oración nos fortalece, nos sostiene. Dice la palabra que nos da nuevas fuerzas cuando esperamos en Jehová. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, hermanos, eso no significa que si te acercas a Dios en oración se van a solucionar todos tus problemas y todas tus cargas. Claro que no, hermanos. Hay veces que Dios remueve esa carga milagrosamente. Tenemos ejemplos aquí en esta iglesia. Muchos que se han admitido al hospital con problemas graves, con serios problemas, y después de unos días los doctores no encuentran nada. Y unos dirían, eso tal vez fue una diagnosis equivocado, o eso siempre iba a pasar aunque no oremos. Pero ¿saben qué, hermanos? Nos hubiésemos pedido la oportunidad para ver cómo Dios responde a oración y adorar a Dios, glorificar su nombre. Dios puede remover esas cargas, esas aflicciones, esas inquietudes. Pero aun cuando no los mueve, Él nos ayuda a alivianar esa carga. Él está a nuestro lado en los valles con su presencia cuando nos acercamos. Podemos sentir su poder cuando vamos ante Él en oración. Tal vez no resuelve como tú lo quieras. Tal vez no lo resuelve en el momento que tú quieras. Pero el caminar con Dios diariamente, el acercarnos a Él diariamente en oración, a través de la oración, a través de esa aflicción, nos acerca más a Dios. Y lo conoces personalmente. Y entiendes su voluntad para tu vida. Y Él te moldea a través de eso. Tenemos un hermano aquí, hermanos, que estamos orando 2 años por un problema familiar. Y Dios ha dado ciertas victorias en 2 años. Esta semana le dio una victoria muy grande. Pero ¿sabe cuál es la victoria más grande que he visto en ese hermano en los últimos 2 años? El crecimiento espiritual en su vida. Ese hermano ha crecido espiritualmente en su caminar con Dios. A través de la oración. Acércate a Dios en oración. Dale esa carga que traes y sentirás su presencia, sentirás su mano apoyándote a través de la carga. Dice el rey David, dice en el Salmo 16 que en su presencia, dice, hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios encontramos gozo en medio de las cargas de la vida. Encontramos paz en medio de las tormentas. Encontramos descanso en medio de las aflicciones. Salmos 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ay, qué bueno, solo me deleito en Dios y todo lo que le pida me va a dar. No, hermano, eso es lo que está diciendo este versículo. No dice que en oración le pides y te deleitas, te va a dar todo. No te va a dar el trabajo que deseas, el carro que deseas, la casa que deseas. Significa que si pasas tiempo con Dios, Él va a obrar en tu corazón. Si pasas tiempo con Dios, vas a sentir su voluntad y Él va a alinear tus deseos con sus deseos. Él va a alinear tu voluntad con su voluntad. Y lo que Él desee es lo que tú vas a desear. Y su voluntad será tu voluntad. Y así es como Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque los deseos de tu corazón van a ser los deseos de Dios. Y los deseos de Dios siempre se cumplen. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios en tu vida?
¿Quieres conocer los deseos? Acércate a Él y deleítate en su presencia. Si traes una carga hoy, entrégaselo a Dios. Entrégale esa inquietud que has tenido, que has tratado de resolver por tus propias fuerzas. No te afanes, no lo mantengas por dentro, no lo ignores. Dios te puso esa carga para que te acerques a Él. Él tiene un propósito y Él va a revelar ese propósito en la oración cuando te acercas a Él. Nehemías se acerca a Dios con oración cuando tiene esa inquietud. Y el resto del pasaje del capítulo 1 podemos ver la oración de Nehemías, un ejemplo de oración cuando nos acercamos a Dios para dirección. Es un modelo que debemos seguir para buscar la dirección. Así que estudiemos esta oración de Nehemías en más detalles. Primero, cuando nos acercamos a Dios, nos debemos de acercar con adoración. Debemos preparar nuestro corazón para acercarnos a la presencia de Dios. Por eso alabamos a Dios en canto. ¿Por qué? Porque alinea nuestro corazón. Le estamos tocando la puerta a Dios para llegar a su presencia. Y dice el versículo 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué está haciendo Nehemías? Se está enfocando en Dios. Llega ante Dios con una actitud de humildad. Reconoce la autoridad de Dios. Reconoce la soberanía de Dios. Reconoce que Él necesita la ayuda de Dios. Así debemos de comenzar todas nuestras oraciones, preparando nuestros corazones, alineándonos para acercar a Dios con la actitud correcta de que Él es Dios y nosotros no somos Dios. El pueblo de Dios siempre llegaba a Dios con adoración. Salmo 100, 4 y 5. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este es un salmo, hermanos, que el pueblo de Dios cantaba mientras caminaban hacia el templo. ¿Se imaginan, hermanos, las calles de Jerusalén y todo el mundo yendo al templo y cantando alabanzas a Dios? Es un llamado de alabanza, de adoración, de honrar a Dios, de considerar su grandeza. Y eso es lo que hacemos cuando venimos aquí antes del servicio con los cantos. Afinamos nuestros corazones, lo alineamos a la voluntad de Dios, clamamos a Dios para que nuestra mente se enfoque solo en Él. Por eso, hermanos, es importante este tiempo de adoración. Igual es importante venir a tiempo, estar en el servicio para adorar a Dios. Y cuando cantamos, enfocámonos en las palabras. Enfocámonos en lo que dice. Es algo que siempre hacemos aquí. Cuando cantamos, aseguramos que sean palabras que hablan de la verdad de Dios, del carácter de Dios, de quién es Dios. Enfócate en las palabras y gózate, hermanos. Gócense. Cuando decimos, levanto las manos a Dios, ahí, levanto las manos. Hermanos, estamos contentos. Siempre he dicho, Dios es un Dios que le gusta la pasión, no es un Dios de desorden, no vamos a ser desorden, pero podemos mostrar pasión, que estamos contentos, gozosos de estar en la casa de Dios. Eso es lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. El espíritu es la pasión, pero lo hacemos conociendo la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que impulsa esa pasión. Y si adoramos solo en espíritu, pero no en verdad, es una adoración superficial que fácilmente se desvanece. Y si adoramos solo en verdad, es una adoración legalista. Dios no es un Dios de extremos, es un Dios de orden. Quiere que adoremos en espíritu y en verdad. Y no hay nada malo con adorarnos y gozarnos con el Señor. Eso es lo que hacemos aquí. Es importante, hermanos, la manera que adoramos a Dios. Nehemías comienza su oración adorando a Dios. ¿Cómo? Declarando quién es Dios, reconociendo sus atributos. Dice, Dios de los cielos. Declara que Dios es soberano, que es mayor que Él. La misma manera que Jesús nos enseña cómo orar, comenzar a adorar en la oración modelo. Dice que Dios es fuerte, grande y temible. ¿Qué está declarando? Dios, eres todopoderoso. Que guarda el pacto. Declara que Dios siempre cumple sus promesas, que es un Dios fiel, que misericordia con los que lo aman. Declare la gracia y el amor de Dios.
Muchas veces nuestras oraciones entran directamente a las peticiones, pero debemos reconocer que estamos orando al Dios que estamos orando antes de presentar nuestras peticiones. La grandeza del Dios con que oramos y creer que Él es el Dios de pacto, Él es el Dios que cumple sus promesas, que Él tiene la autoridad y el poder para responder a las peticiones que le vamos a poner después. Si te hace difícil adorar a Dios y con las palabras, lee los salmos. Los salmos son una manera muy, muy buena para enfocar, alinear nuestro corazón. Los salmos del 90 al 110 son salmos de adoración. Toma un salmo, lee el salmo antes de orar. La adoración no es nada más que decirle a Dios quién es y lo que ha hecho en tu vida. Recuerda estas oraciones que te ha contestado. Recuerda su fidelidad en tu vida y dale gracias por el privilegio de poder llegar ante Él libremente. La segunda manera que ora Nehemías es con perseverancia. Dice, versículo 6, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti, día y noche. Nehemías fue persistente en su oración. Oró 4 meses, vamos a ver la próxima semana. 4 meses oró antes de hablar con el rey. Él buscó dirección para Dios por 120 días. Y vamos a ver cuando lleguemos a los capítulos después que tomó 52 días para construir y restaurar el muro. 52 días para la obra, pero él obró 110 días. Esos 52 días que él oró, que de la construcción, fue fundada bajo la oración, fue bañada en oración por 120 días. Ese es el tipo de oración que necesitamos en nuestras vidas. Eso es lo que Pablo dice cuando debemos de orar sin cesar, ser constantes, ser persistentes en nuestra oración y ser intencionales. Cuando Dios ponga una carga en tu corazón, una preocupación, cuando escuches de la aflicción de alguien, no digas voy a orar por ti, te voy a poner en mis oraciones. No, hermanos, en ese momento ora por esa persona. En persona toma la mano y ora por él. En el teléfono ora por el teléfono. Ser intencional, eso es lo que quiere Dios. Que oremos con perseverancia día y noche. El ejemplo se nos dio Jesús. Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cuando siempre y no desmayar. Hermanos, si Dios puso una carga en tu corazón, ora a Dios, pídele dirección de cómo atender esa carga. Si solo oramos 1 o 2 veces, después nos olvidamos, deberíamos preguntarnos realmente, ¿tenemos una carga en nuestro corazón genuina? ¿O solo fue una emoción nada más? Si solo oramos una vez y nos olvidamos, debíamos preguntarnos si nuestras oraciones fueron genuinas. Debíamos preguntarnos si nuestra oración solo era para salir del paso. Conozco madres aquí que han orado por años para sus hijos. Años. Sin cesar. Nuestras oraciones deben ser persistentes, auténticos, sinceros y personales. No es una competencia de elocuencia, no es para impresionar a los demás. La elocuencia de nuestras palabras no hace nuestras oraciones más efectivas. Cuando oramos, la única audiencia es Dios, y a Dios le interesa nuestro corazón, nuestra actitud con que oramos. Esas son 2 maneras: orar una adoración con perseverancia. Tercero, orar con confesión. Nehemías confiesa los pecados. Versículo 6. Confieso los pecados de los hijos de Israel. Y noten que hemos cometido contra ti. Sí, y yo y la casa de mi padre hemos pecado. No solo está hablando de los pecados del pueblo, sino que los pecados de él mismo. Hasta confiesa los pecados de sus padres. Este es un hombre con un corazón contrito, arrepentido ante Dios. Es importante entender aquí, hermanos, que él no está interesado solo en hablar mal de las personas en su oración. Al incluir el pecado de los pueblos, no lo hizo como una acusación. Dice el versículo 7, en extremo nos hemos corrompido, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que le diste a tu siervo Moisés. Su oración no era para acusar al pueblo, no era para decirle a Dios todo lo malo que está haciendo la sociedad. Muchas veces, hermanos, las oraciones se convierten en sesiones de renegar, de criticar el mundo, de acusar a otros por lo que están haciendo.
para criticar todo lo malo que está en el mundo o para criticar las fallas de los hermanos. Cuando oramos en un grupo, cuando mandamos una petición de oración en el grupo, debemos confiar que esas peticiones no van a ser publicadas como chismes. De que si pedimos una oración por algo personal, no va a ser el tema del chisme del día siguiente. Habían 3 pastores, estaban orando, se reunían todas las semanas a orar. Y estaban orando y el pastor primero dice, oren por mí, dice que yo tengo un problema con las finanzas y de vez en cuando tomo el dinero de la iglesia para pagar mis cuentas. El otro ora y dice, oren por mí, dice que yo soy impaciente con mi esposa y a veces me enojo y le grito. Y el otro dice, oren por mí, dice que yo soy chismoso y no puedo esperar que esta oración termine, dice. Hermano, nuestra oración no es para tener material para chismear después de la oración. Es una oportunidad para conocernos unos a otros, orar por unos a los otros. Si un hermano viene ante ti, viene con un problema, pidiendo oración o una petición de oración en el grupo, eso no es material para chisme, es tiempo de ayudar en esa carga. Y la confesión, hermanos, también limpia y remueve barreras de comunicación con Dios. Pídele al Espíritu Santo que te revele dónde has fallado, que te revele dónde has ofendido, dónde necesitas reconciliarte, que te examine y te revele tus pecados. Esposos, la Biblia dice que a veces tus oraciones no se escuchan porque estás en conflicto con tu esposa. Reconcíliate con tu esposa, dice, y Dios escuchará tus oraciones. Salmo 139, 23, 24. Examine, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Debemos orar con adoración, con perseverancia, con confesión. Y también orar con expectativa. Nehemías, hermanos, está orando y él sabe que él está orando a un Dios fiel. Sabe que está orando a un Dios que cumple. Y lo que hace es recuerda las promesas de Dios que ha hecho a Israel. El versículo 8 dice, acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés. Le dice, si ustedes pecaran, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si volvieras a mí y guardaras mis mandamientos y pusieras por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar ahí mi nombre. ¿Qué está hablando aquí? Recuerden, hermanos, que Nehemías está viviendo en Persia, en Babilonia, exilados, hijos de los descendientes que fueron exilados por su rebeldía ante Dios, por su desobediencia ante Dios. Pero Dios tiene un gran plan para su pueblo y ha prometido a ese pueblo que va a ser gran bendición a todo el mundo. Y les dice, les prometió, si regresan a sus pies de Dios, Él les regresará. Nehemías conoce estas promesas de Dios. Y eso es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque esto demuestra, él no creció en Jerusalén, él creció fuera de Jerusalén. Él vivía en un pueblo, en una cultura pagana. Pero él conoce las promesas de Dios. ¿Qué significa eso? Eso demuestra que él estudiaba la palabra de Dios. Y por eso podía confiar en su palabra de Dios. Él no nació en Jerusalén. Él no conocía qué es ir al templo a adorar a Dios. Pero él conocía las promesas de Dios. Él conocía que Dios es fiel a sus promesas. Hermanos, si queremos orar con expectativa, si vamos a orar confiando de que Dios va a cumplir, tenemos que conocer a ese Dios de pacto que cumple. Si no lo conoces, no vas a orar con expectativa, no vas a orar esperando que se cumpla lo que estás pidiendo. No es posible no es posible esperar algo de Dios que sea fiel si no conoces de su fidelidad. Cuando conoces a Dios y sabes que Él siempre es fiel, puedes confiar en sus promesas. Romanos 4, 20, 21 dice, tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Él era también poderoso para hacer todo lo que ha prometido.
Hermanos, cuando oras a Dios, cuando le haces una petición, ¿estás plenamente convencido de que Él es poderoso para hacer lo que promete? Si no estás convencido, el Dios, que es un Dios fiel, que Dios no es como los hombres que mienten, que Él siempre cumple. Si no estás convencido de eso, no puedes orar esperando que se cumpla lo que estás pidiendo. Muchas veces oramos, pero dudamos que Dios va a responder. Siempre me recuerdo, hace unos años mi esposa tenía un dolor de espalda y en la noche estamos orando. Yo oré, Padre, sana a mi esposa, que se despierte bien, que ya no tenga este dolor. Terminamos de orar y mi esposa empieza a arreglar su ropa para hacer ejercicio el siguiente día. Le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes dolor de espalda? ¿Cómo vas a hacer ejercicio? Y no acabas de orar que no tenga dolor en la mañana, me dice. Muchas veces hacemos eso, hermanos. Oramos, pero no esperamos que Dios responda. Y muchas veces Dios no responde porque no esperamos que responda, porque no oramos con expectativa. Pero hermanos, nosotros oramos al Rey Todopoderoso, al Creador de este mundo. No hay nada imposible para Dios. Y porque no hay nada imposible para Dios, debemos siempre orar con la expectativa de que Él puede cumplir, sabiendo que Él va a responder según su voluntad. Y su respuesta siempre va a ser para nuestro bien. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos el reporte penoso, vimos la semana pasada. Ya vimos la respuesta piadosa. Ahora vamos a ver el ruego provechoso. Nehemías termina su oración con una petición de alivianar la carga de su corazón. Dice el versículo 11: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo, quienes desean reverenciar tu nombre. Imagínense, aún con su petición, sigue adorando a Dios. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. La traducción español, esta oración total de Nehemías tiene 243 palabras. De estas 243 palabras, solo 15 son petición. Solo el 6% de su oración es petición. Muchas veces el 100% de nuestra oración es petición. Nuestra oración siempre, muchas veces consiste en dar una lista a Dios de lo que queremos. Ese tipo de oración, hermanos, está enfocado en nosotros. No está enfocado en la voluntad de Dios. Y noten lo sencillo y lo específico que es la petición de Nehemías. Concede ahora buen éxito a tu siervo. ¿Para qué? Dale gracia delante de aquel varón. Nehemías reconoce que el éxito solo es posible con Dios y pide caer de gracia delante de Dios. Hermano, cuando oras a Dios, sé específico. No tengas miedo. Dios es un Dios que cumple. Y pídele, sé específico lo que quieres. Y si Él te lo va a dar, si es su voluntad, y Él va a ser glorificado. Y en vez de orar por la salvación del mundo, ora por la salvación de esa persona específica que estás orando. En vez de orar por la iglesia, ora específicamente por los ministerios. Ora específicamente por la finanza de la iglesia. Estamos entrando en tiempo de verano, donde la luz, todo duplica el costo. Ora por la finanza de la iglesia en el verano. Oremos con especificidad, específicamente lo que quieres. Hay gran poder, hermanos, cuando el pueblo de Dios ora. Vivimos en un mundo de sufrimiento, aflicciones, adversidades, luchas, frustraciones, aún desacuerdos entre creyentes. Un mundo dividido, con mucha depresión. Y podemos lamentar esta situación en que estamos. Podemos renegar y criticar, pero la solución está en el pueblo de Dios. La solución está en el pueblo de Dios que se humilla ante Dios y ora. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillara mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si queremos que Dios sane este mundo, este país, este estado, esta ciudad, entonces nos dice este pasaje que nos humillemos ante Dios, doblar rodillas, someternos a su autoridad. Oremos con confianza, según su voluntad, buscar el rostro
¿Qué significa esto? Estar apasionado por Él. Estar en una relación íntima con Él. Buscar, la palabra aquí, buscar su rostro, significa buscar con intención, con diligencia. Es como un cazador que va detrás de un animal. Eso es buscar el rostro de Dios. El deseo de estar constantemente en su presencia. Arrepiéntete de tus pecados, dice. Vivir una vida que agrada a Dios. Pedir perdón por nuestros pecados. Y todos pecamos cada día. Arrepentirnos y cambiar. Y si llegamos a Dios con esta oración, dice la palabra, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si queremos que Dios sane al mundo, su pueblo tiene que orar. Hay poder en la oración. Dios sana en la oración. Hermanos, ¿quiénes de aquí saben que hay un cuarto de oración aquí en esta iglesia? Si no conocen, al salir de las puertas ahí al lado derecho, la primera salón es un cuarto de oración. Vengan unos minutos antes del servicio, entre el estudio bíblico y el servicio. Tomen tiempo para orar. Muchas personas van los miércoles, ahí hay personas orando. Hay un cuarto de oración porque queremos que este sea un templo de oración. Hay poder cuando el pueblo de Dios ora. Mateo 18, 19 y 20 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, no tengan pena de pedirle a la iglesia que ore por ustedes, a su grupo de oración. Dios guarda a su pueblo que está unidos en oración, que tenemos fe que Él puede cumplir. Él siempre va a responder. Nada le sorprende a Dios. No hay nada que le sorprende a Dios. Tú puedes pedirle a Dios lo que quiera. No hay nada que tú le puedes pedir a Dios que Él no ya conoce. Cuando llegas ante Él con una petición, no le estás haciendo conocer por primera vez esa petición. Él ya lo sabe. Y Él ya sabe, no solo conoce tu petición, Él ya sabe cómo va a responder a esa petición. Cuando tú le pides que sane un enfermo, Él sabe si va a sanar. Cuando tú le pides la salvación, Él ya sabe si esa persona va a ser salvo. Él conoce todo, el pasado, presente y futuro. Entonces, si Dios ya conoce mi petición, si Él ya sabe cómo va a terminar, si sus planes no van a cambiar, ¿por qué orar? ¿Por qué estorbar al Creador del mundo con mis peticiones si no va a cambiar nada? Él tiene el control, no necesita de mis oraciones. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que perder el tiempo de Dios en nuestras oraciones? Hermanos, cuando llegamos ante Dios con oraciones, nos estamos poniendo a su disposición. Le estamos diciendo, Dios, úsame para tus propósitos. La oración es una manera de alinearnos donde Dios está obrando y hacer instrumentos de Dios. No es para cambiar su mente, no es para cambiar sus planes. Cuando oramos en la salvación de una persona, Él ya sabe si va a ser salvo. Pero cuando oramos para esa salvación, nos convertimos en parte de la obra de Dios. Nos está usando a nosotros. Cuando oramos por un enfermo, Dios sabe si esa persona se va a curar, pero Él cree que seamos partícipes de ese plan. Y la manera que Dios nos enseña con pasión a velar unos por nosotros es cuando estamos en oración. Los tiempos, hermanos, que yo me he sentido más cerca a la iglesia, a los hermanos, es cuando estamos juntos en oración, orando por una persona. ¿Por qué? Porque quita el enfoque de nosotros y pone el enfoque en los necesitados. Hermanos, las peticiones que hacemos en oración nunca son en vanos. Dios siempre responde. Él interesa todo de tu vida. No hay nada insignificante en tu vida que Él no le interesa. Y eso no significa que nos va a dar lo que pidamos. Él siempre va a responder, pero a veces nos va a decir sí y lo va a dar. A veces nos va a decir no y no nos va a dar. Y a veces nos va a decir, espérate, no es el momento. Necesitas un tiempo. Nosotros debemos confiar que cuando Él responda y la manera que responda es lo mejor para nosotros. Nehemías reconoce la voluntad de Dios y lo primero que hace es humillarse ante Dios en oración. La próxima semana en Nehemías 2 vamos a ver cómo Dios responde a esa oración. Le voy a pedir al grupo de alabanza que suba. Hermanos, ¿qué carga traes en tu corazón hoy que necesitas entregarle a Dios en oración?
Dios te ha puesto una inquietud en tu corazón que estás ignorando. ¿Hay algún asunto en tu vida que necesitas dirección? ¿Hay algo que te está quitando el gozo de tu salvación? ¿Hay algo que no te está dando la paz que Dios vino a darte? ¿Por qué no se lo entregas a Dios hoy? Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice la palabra de Dios: en mí hallarás descanso para vuestras almas. Durante este canto el altar estará abierto. Humíllate, Dios, entrégale esa carga. El canto que vamos a cantar dice: hay poder en el nombre de Dios. Y hermano, ese poder que tenemos, esa confianza de venir ante Dios, lo recibiste el momento que entregaste tu vida a Cristo. Recibiste su Espíritu, y este acto de venir ante Dios en oración es un acto espiritual. Y si no tienes el Espíritu de Dios, solo es un acto nada más. No tiene valor, no tiene poder, porque no lo haces con el poder del Espíritu de Dios a través del Hijo de Dios. Y si tú estás aquí y nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, nunca le has dicho: Señor, yo sé que soy pecador, perdóname, entra en mi corazón, límpiame de toda maldad. Si nunca has hecho esa declaración, el altar está abierto. Ven, declárate ante Dios, habla. Aquí van a haber personas que pueden orar por ti. Pongámonos de pie, vamos a cantar este canto. Y si Dios te llama, si se sientes llamado, pasa adelante. No necesitas una persona que sea intermediario entre tú y Dios. Tú puedes ir directamente a Dios. El altar está abierto, pasen adelante. Sus palabras son espíritu y vida, y dan aliento a mi ser. En el desierto es Dios, su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra.
Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por aliviarnos de estas cargas que traemos cada día, las cargas de este mundo, Padre, que a veces nos desaniman. Te pido, Padre, que cada persona aquí, cuando sienta eso, también sienta la libertad de acercarte a ti confiadamente, entregarte esas cargas, que tú eres fiel y tú prometes que tú nos das alivio de las cargas. Padre, en este momento también nos vamos a preparar para tomar la cena del Señor. Te pido, Padre, que cada persona aquí examine su corazón y le reveles en su corazón cualquier cosa que le está estorbando su relación con Dios. Examínanos, Señor, escudriña nuestras intenciones y revélanos todo aquello que es un estorbo para disfrutar la plenitud de tu presencia. Gracias, Padre, por lo que has hecho por nosotros, por ese cuerpo que fue molido por nuestros pecados, esa sangre que derramaste para cubrir nuestras iniquidades. Recordamos ese tiempo hoy al tomar esta cena del Señor. En el nombre de Cristo de Jesús. Amén. Hermano, este es el tiempo, el primer lunes de cada mes tomamos la cena del Señor. Esta es la cena del Señor, no es la cena de la Iglesia Esperanza Viva. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, te invitamos a compartir con nosotros. Aquí rompes la parte de abajo y espera que va a caer el pancito y arriba está el jugo. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto en cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Tomad y bebed. Hermanos, normalmente cuando tenemos la cena del Señor también hacemos un pequeño convivio. Pero en 2 semanas vamos a tener el convivio del Día de los Padres, así que vamos a trazar nuestro convivio de junio para ese convivio del Día de los Padres. Hermanos, espero que mi oración es que este mensaje salga de esta iglesia, lo lleven a sus casas, que esta iglesia sea una iglesia de oración intencional, de adoración, con expectativa, con confianza de que Dios es un Dios que cumple. La otra semana vamos a estar en capítulo 2 de Nehemías, si quieren leer en adelante, y vamos a ver cómo Dios responde a las oraciones de Nehemías. Pero ahora vamos a terminar adorando a nuestro Dios. Hermanos, ¿quién trajo sus manos? Pues vamos a adorarlo con Dios con nuestras manos. Amén.